La lluvia caía suavemente sobre las calles vacías del pequeño pueblo universitario de Texas. Mark Teves, un estudiante de Derecho de 23 años, caminaba con su mochila colgada de un hombro, sintiendo el peso de sus deudas y las responsabilidades que lo agobiaban. Cada paso recordaba la dificultad de su vida, los gastos médicos de su madre, la matrícula de su hermana y las cuentas heredadas de su padre fallecido mantenían su mente en constante tensión. Al recibir una llamada inesperada, supo que su vida estaba a punto de cambiar. Una mujer llamada Eleanor Brooks le pidió reunirse esa misma noche en Brooks Bistro para discutir su situación financiera. Intrigado y un poco confundido, Mark aceptó la invitación. La lluvia se intensificaba mientras se dirigía al café y al entrar fue recibido por el calor del lugar y el aroma del café recién hecho. En un rincón, una mujer mayor se encontraba sentada con una elegancia imponente. Su cabello plateado, su traje impecable y la seguridad en su postura llenaban la habitación con una presencia dominante. La mujer explicó que conocía las deudas de Mark y que quería ofrecerle una solución inesperada. Le propuso un acuerdo inusual, se encargaría de sus deudas y garantizaría su estabilidad financiera a cambio de casarse con ella. Mark sintió una mezcla de incredulidad y sorpresa. Comprendió que no se trataba de amor sino de un arreglo estratégico. Eleanor buscaba compañía, aunque fuera solo por apariencia, y deseaba asegurar su legado, alguien que consolidara su nombre y patrimonio. El impacto de la propuesta lo dejó inquieto, pero la situación de su familia y la presión de las deudas lo hicieron considerar la oferta. Pasó la noche reflexionando con su madre sobre la decisión y tras un largo silencio, aceptó que podría ser la oportunidad para salvar a su familia de la desesperación económica. Al día siguiente regresó al café y aceptó formalmente el acuerdo. Eleanor respondió con una leve sonrisa, y los preparativos comenzaron de inmediato. Una semana después, la ceremonia en un pequeño juzgado fue rápida y discreta, con solo el abogado de Eleanor y un notario presentes. La boda oficializó un cambio radical en la vida de Mark. Al llegar a la mansión, la magnitud del lugar lo impresionó. La casa parecía un museo con sus altas columnas, ventanas oscuras y jardines perfectamente cuidados. La bienvenida de Eleanor en el vestíbulo fue formal y distante. La habitación que le asignaron era lujosa pero transmitía una frialdad que parecía reflejar la soledad de la mujer. Durante los días siguientes, Mark se adaptó a la rutina del hogar. La cena era elaborada, servida por un personal silencioso, mientras la mujer mayor mostraba un porte impecable. La mansión, aunque majestuosa, parecía vacía y silenciosa. Explorando la biblioteca, Mark descubrió un escritorio con papeles dispersos y una pequeña llave ornamentada. El objeto, frío y pesado, despertó su curiosidad y generó una mezcla de tensión y anticipación. ¿Qué secretos podría abrir aquella llave? La intriga comenzaba a llenar cada rincón de su nueva vida, anunciando que su matrimonio con Eleanor no sería tan simple como parecía. Los primeros días en la mansión fueron un torbellino de emociones para Mark Teves. Cada habitación, cada pasillo, parecía guardar un secreto, y la magnitud de la casa reflejaba no solo la riqueza de Eleanor Brooks, sino también la distancia que mantenía con el mundo exterior. Los muebles antiguos y la perfección de cada objeto creaban una sensación de museo viviente, donde todo estaba en su lugar, pero nada parecía tener vida. Mark se movía con cautela, observando los detalles, tratando de entender qué clase de mujer lo había llevado a casarse con ella, y por qué había elegido precisamente a él. Una tarde, mientras exploraba la mansión, Mark descubrió que muchas puertas estaban cerradas con llave. La curiosidad lo llevó a examinar cada cerradura, cada habitación bloqueada. El personal de servicio era distante, apenas cruzaban palabras con él y bajaban la mirada ante cualquier intento de conversación. Algo en el ambiente lo hacía sentir vigilado. Cada sonido era amplificado, el crujido de un piso de madera, el roce de una cortina, incluso el viento golpeando las ventanas.
La mansión tenía vida propia y parecía observarlo. En su habitación, Mark revisaba una por una las pertenencias que Eleanor dejaba sobre los escritorios y mesas. Entre papeles, encontró notas dispersas con cifras y nombres que al principio parecían ser simples documentos financieros. Sin embargo, había algo inquietante en la manera en que estaban organizados. Numerosas cuentas, transferencias y contratos antiguos estaban relacionados con su familia. Un sobre en particular llamó su atención, etiquetado con su nombre y dirección anterior, lo que no dejaba dudas de que Eleanor había investigado cada detalle de su vida antes de acercarse a él. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su ventana, Mark no podía dormir. Pensaba en su familia, en las decisiones que lo habían llevado hasta ahí, y en la presión constante de su situación económica. Aún así, un pensamiento lo impulsaba a actuar. Si había algo oscuro detrás del ofrecimiento de Eleanor, necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa mezcla de miedo y determinación lo mantenía alerta. Al día siguiente, mientras caminaba por la biblioteca, notó que un escritorio contenía documentos desordenados y una pequeña llave ornamentada que brillaba bajo la luz tenue. Recordó cómo había sentido un impulso extraño al verla el primer día y ahora comprendía que no podía ignorarla. La llave parecía tener un propósito específico, una puerta que no estaba destinada a ser abierta por cualquiera. La intriga se mezclaba con la sensación de peligro, cada descubrimiento le acercaba más a un misterio que podría alterar su vida. En los días siguientes, Mark comenzó a observar patrones. Cada vez que Eleanor dejaba la casa, ciertas puertas se quedaban abiertas o parcialmente desbloqueadas, como si la mujer quisiera que alguien curioso descubriera lo que estaba oculto. La tensión aumentaba cuando escuchaba conversaciones apagadas entre los empleados, murmullos que desaparecían cuando intentaba acercarse. No sabe nada todavía, decía una voz, mientras otra respondía que todo saldrá a su tiempo. Las palabras eran fragmentadas, pero el mensaje estaba claro: Eleanor no confiaba en nadie, y Mark estaba entrando en su mundo sin permiso. Una tarde, mientras exploraba los pasillos más alejados de la mansión, Mark llegó a una puerta diferente, antigua, de madera oscura con detalles ornamentales. La llave encajó perfectamente. Al abrirla, se encontró con una habitación que parecía detenida en el tiempo. Muebles cubiertos de polvo, fotografías enmarcadas de Eleanor joven junto a un hombre que debía ser su difunto esposo, y documentos legales esparcidos sobre un escritorio. El aire estaba cargado de misterio y nostalgia. Cada objeto contaba una historia, pero lo más perturbador eran los papeles, contratos, cartas y notas que revelaban conflictos comerciales entre el padre de Mark y el esposo de Eleanor. La magnitud de la información lo dejó sin aliento. Entre los documentos, encontró una carta dirigida a su padre, escrita con una caligrafía firme y acusatoria. La misiva detallaba fraudes y engaños que habían dejado a la familia de Eleanor en la ruina. La intensidad del rencor y la precisión de cada palabra mostraban que lo que había sucedido años atrás aún estaba muy presente para ella. Además, había registros que indicaban que su matrimonio con Mark había sido planeado con semanas de anticipación, como un movimiento estratégico para consolidar un objetivo mayor. Todo parecía un juego calculado, y él estaba en el centro. La noche se volvió inquietante. Mark no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La llave, los documentos, la minuciosa investigación de Eleanor, todo señalaba que no se trataba de una coincidencia. Su intuición le decía que debía actuar con cautela, pero también que no podía permanecer pasivo. Sentía una mezcla de miedo y coraje, consciente de que cualquier movimiento en falso podría ser peligroso. La mansión que parecía un hogar ahora era un laberinto de secretos y vigilancia. Mark decidió buscar ayuda discreta. Contactó a un amigo de la universidad especializado en derecho y le planteó hipótesis sobre contratos bajo coacción y cómo podrían ser impugnados legalmente. Su amigo, sin conocer los detalles,
Le advirtió que sería complicado pero posible, siempre y cuando se reuniera evidencia suficiente. Esa conversación le dio un plan, aunque aún debía moverse con extrema precaución. Eleanor era perspicaz y cualquier error podría revelar que estaba investigando. Durante los siguientes días, Mark recopiló documentos y observó las rutinas de Eleanor y del personal. Notó transacciones sospechosas, correos electrónicos borrados y patrones financieros que parecían diseñados para ocultar algo. Todo apuntaba a que Eleanor no solo buscaba compañía, sino que estaba involucrada en asuntos legales y financieros que bordeaban la ilegalidad. La magnitud de la información lo sorprendió, pero también le dio un propósito: debía protegerse y proteger a su familia, y a la vez, descubrir la verdad detrás de su matrimonio. El descubrimiento más impactante ocurrió una noche cuando revisó nuevamente la habitación cerrada. Entre los documentos, encontró pruebas de que su matrimonio había sido parte de un plan de venganza que conectaba directamente los errores del padre de Mark con la vida de Eleanor. Cada papel, cada carta y cada contrato narraban una historia de estrategia, resentimiento y control. Mark comprendió que su vida no solo estaba ligada a la de Eleanor por un contrato de matrimonio, sino que estaba atrapado en un juego más grande, lleno de secretos y planes calculados con años de antelación. La tensión aumentaba con cada descubrimiento. Mark sabía que debía proceder con cautela. La mansión, con su silencioso personal y habitaciones llenas de secretos, parecía un tablero de ajedrez en el que él acababa de convertirse en pieza clave. El miedo se mezclaba con la necesidad de acción, debía actuar con inteligencia para no convertirse en víctima del plan que Eleanor había diseñado meticulosamente. Cada noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y la mansión se sumía en silencio, Mark revisaba los documentos, planeaba su estrategia y se preparaba mentalmente para enfrentarse a Eleanor. Sabía que la confrontación sería inevitable, pero debía tener toda la evidencia y un plan sólido para protegerse y, al mismo tiempo, revelar la verdad. La tensión era palpable, y la curiosidad lo mantenía despierto, decidido a no ser una pieza más en el tablero de Eleanor. El ambiente en la mansión había cambiado. Lo que al principio parecía una vida de lujo y comodidad ahora se sentía como una jaula dorada llena de enigmas. Cada sonido, cada sombra, cada puerta cerrada escondía la posibilidad de un nuevo descubrimiento. Mark entendió que su matrimonio no era simplemente una unión de conveniencia, sino un reto constante donde su ingenio, paciencia y valentía serían puestos a prueba. La intriga y el peligro se mezclaban en cada paso que daba, y cada noche terminaba con la misma pregunta: ¿qué más secretos guardaba Eleanor y cuánto estaba dispuesto a arriesgar para descubrirlos? Con cada día que pasaba en la mansión, Mark Tedes sentía cómo la intriga lo envolvía más profundamente. La imponente casa, que al principio parecía un refugio de lujo, se había transformado en un laberinto de secretos y sospechas. Cada pasillo largo y silencioso, cada habitación cerrada, era un recordatorio constante de que estaba dentro de un juego que no entendía del todo. La llave ornamentada que había encontrado semanas antes parecía ahora un símbolo de todo lo oculto que todavía debía descubrir. Mientras revisaba más documentos, Mark comenzó a notar un patrón inquietante. Los contratos, transferencias y cartas no solo se relacionaban con su familia, sino que también involucraban otras empresas y personas desconocidas, como si Eleanor hubiera estado tejiendo una red de influencia y control mucho más amplia de lo que él imaginaba. Cada hoja de papel, cada firma, parecía mostrar que nada en la vida de Eleanor era casual, todo estaba calculado al detalle. Mark se dio cuenta de que su matrimonio no era solo un arreglo económico sino una pieza dentro de un plan cuidadosamente orquestado que conectaba su pasado con el presente de Eleanor. Una noche, mientras la mansión dormía bajo la lluvia, Mark decidió explorar una sección del ala oeste que hasta ahora había evitado. Los pasillos eran estrechos y el aire estaba cargado de polvo, con muebles cubiertos por sábanas que apenas dejaban adivinar su forma. Cada crujido del piso lo hacía saltar de tensión.
Finalmente, encontró una puerta que parecía más antigua que todas las demás, con bisagras oxidadas y marcas de años de uso. La llave encajó perfectamente, y al abrirla, se encontró con una pequeña oficina oculta, iluminada solo por la luz de una lámpara antigua. Dentro de la oficina, las paredes estaban llenas de estantes con archivos meticulosamente organizados. Cada carpeta tenía fechas, nombres y códigos que solo alguien con conocimiento profundo podría entender. Mark comenzó a revisar los documentos uno por uno y descubrió evidencias de que Eleanor había estado manipulando negocios, contratos y cuentas durante décadas para reconstruir su imperio. Algunos documentos implicaban a personas en fraude y conspiración, y otros revelaban la conexión directa entre la familia de Mark y los errores que habían causado la desgracia de Eleanor años atrás. A medida que Mark profundizaba en los papeles, comenzó a comprender la magnitud del plan. Su matrimonio había sido más que un simple arreglo, era parte de una estrategia para restablecer poder y venganza. Eleanor no solo quería compañía, sino que también buscaba un medio para influir en decisiones y operaciones de las que él desconocía por completo. La tensión crecía con cada descubrimiento y la sensación de peligro se volvía más real. El joven estudiante también comenzó a notar comportamientos extraños en el personal de la mansión. Algunos empleados se reunían en susurros en lugares apartados, bajaban la mirada cuando él pasaba y parecían saber más de lo que dejaban ver. Sus comentarios fragmentados y evasivos dejaban claro que Eleanor mantenía un control absoluto sobre todo lo que ocurría. La casa no solo era un hogar, sino una fortaleza donde cada acción y movimiento estaba calculado y monitoreado. Mark comprendió que debía proceder con cautela para no revelar que estaba descubriendo la verdad. Un hallazgo particularmente inquietante fue un diario antiguo de Eleanor que estaba oculto entre carpetas de documentos legales. Las páginas, llenas de entradas detalladas, revelaban pensamientos personales mezclados con planes estratégicos y listas de objetivos a largo plazo. En algunas líneas se percibía la profunda amargura causada por la pérdida de su esposo y la ruina de su familia. En otras, se encontraba la intención clara de usar a Mark como parte de su estrategia para lograr justicia y venganza contra los responsables del daño pasado. Cada página hacía que Mark se sintiera atrapado en un juego más grande de lo que podía imaginar. Mientras revisaba el diario, escuchó pasos que se acercaban. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sin ser visto, se escondió detrás de una estantería y observó cómo Eleanor entraba en la oficina con la calma y precisión que lo caracterizaban. Parecía saber que alguien había estado allí, pero no lo mencionó. Su mirada recorrió la habitación, se detuvo en los documentos y luego salió, dejando un silencio tenso detrás de ella. Mark entendió que estaba entrando en un territorio peligroso. Cada acción que realizaba podía ser detectada y cada error podría ser fatal. A partir de ese momento, Mark decidió actuar con estrategia. No podía confrontar a Eleanor directamente sin evidencia sólida, pero tampoco podía ignorar la situación. Empezó a documentar cada hallazgo, tomar notas discretamente y analizar la información desde un punto de vista legal. Su objetivo no era solo protegerse, sino también preparar un plan que pudiera exponer la verdad y demostrar que su matrimonio no había sido simplemente un acuerdo de conveniencia, sino parte de un esquema de manipulación y venganza cuidadosamente planeado. La presión aumentaba cada día que pasaba. Mark se daba cuenta de que la mansión, que al principio le había parecido un refugio, era ahora un lugar lleno de trampas y secretos. Cada objeto, cada documento y cada acción de Eleanor eran pistas que podían ayudarlo a entender su verdadero objetivo. El joven estudiante se sentía cada vez más consciente de que estaba jugando un juego de inteligencia y paciencia, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión para no caer en las manos de Eleanor. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión no disminuía. Mark había aprendido a moverse con cautela, a observar y a interpretar las señales que Eleanor dejaba, conscientes de que cualquier error podría arruinar su estrategia.
Cada noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión, revisaba los documentos, analizaba cada transacción y planeaba cuidadosamente sus próximos pasos. La combinación de miedo, curiosidad y determinación lo mantenía alerta y consciente de que pronto tendría que tomar decisiones críticas. Finalmente, Mark comprendió que no podía enfrentar a Eleanor sin un plan sólido. La magnitud de sus secretos, la sofisticación de sus planes y la inteligencia con la que había manejado la situación durante años requerían que él fuera igualmente astuto y paciente. La mansión, con sus habitaciones silenciosas, corredores largos y secretos escondidos, se había convertido en un escenario donde la verdad y la traición coexistían, y donde cada descubrimiento lo acercaba más a la confrontación que inevitablemente llegaría. Mark se preparó para los próximos días con la determinación de no dejarse atrapar por las manipulaciones de Eleanor. Su mente estaba ocupada con la creación de estrategias, la recopilación de evidencia y la anticipación de los movimientos de ella. La tensión crecía, pero también su confianza. Sabía que para salir victorioso debía mantener la calma, usar su inteligencia y esperar el momento preciso para revelar la verdad y liberarse de la red de secretos y mentiras que lo mantenía cautivo en la mansión. Las semanas siguientes pusieron a prueba la paciencia y el ingenio de Mark Teves. La mansión que al principio había parecido un refugio de lujo se transformaba cada día en un laberinto lleno de secretos, donde cada habitación, cada pasillo y cada objeto parecían tener un propósito oculto. La lluvia que golpeaba los ventanales añadía un aire de misterio constante, como si el clima reflejara la tensión que se acumulaba en su vida. Mark había logrado recopilar una gran cantidad de documentos y pruebas sobre los negocios y planes de Eleanor Brooks. Descubrió que su matrimonio no había sido un acto aislado de capricho o necesidad, sino una jugada estratégica cuidadosamente planeada. Eleanor había tejido una red de manipulación que conectaba directamente los errores de su padre con su propia búsqueda de venganza y control. Cada contrato, cada transacción financiera y cada acuerdo oculto revelaban un plan que se había gestado durante años, un plan que lo involucraba directamente a él sin que tuviera opción de escapar. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina oculta, Mark encontró correspondencia que sugería que Eleanor había estado en contacto con abogados y socios desconocidos para consolidar su poder y proteger su legado. Cada carta estaba redactada con precisión, dejando entrever que nada estaba fuera de su control. Los nombres mencionados eran desconocidos para Mark, pero la forma en que estaban organizados y las instrucciones que contenían mostraban una mente calculadora que no dejaba espacio para errores ni sorpresas. El joven estudiante comprendió que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Su matrimonio, que al principio parecía ser un acuerdo financiero y temporal, se había convertido en una pieza central de un esquema mucho mayor. Eleanor no buscaba solo compañía, buscaba asegurar que la justicia de su propia manera se cumpliera, y Mark estaba atrapado en el epicentro de esa estrategia. La tensión aumentaba a cada descubrimiento y la sensación de peligro se volvía más real con cada hora que pasaba. Los empleados de la mansión también parecían desempeñar un papel en esta red de secretos. Sus miradas evasivas, sus susurros apagados y sus movimientos calculados confirmaban que Eleanor mantenía un control absoluto sobre cada aspecto del hogar. Mark entendió que cualquier acción que realizara debía ser cuidadosamente planeada, pues un descuido podría delatarlo y ponerlo en riesgo. Cada decisión era un juego de estrategia, y la mansión era el tablero donde cada movimiento tenía consecuencias. El hallazgo más inquietante ocurrió cuando Mark revisó un antiguo archivo que contenía registros de negocios pasados. Entre las páginas descubrió evidencia de fraude, manipulación y engaños que habían afectado directamente la vida de Eleanor y su difunto esposo. La magnitud del daño causado por su padre y sus asociados lo dejó impactado. Comprendió que los resentimientos de Eleanor no eran infundados, su deseo de venganza estaba basado en pérdidas reales y dolor acumulado durante años.
Sin embargo, el hecho de que su plan implicara manipularlo a él, un hombre joven e inocente, le parecía cruel y peligroso. Decidido a protegerse y a buscar justicia, Mark comenzó a idear una estrategia más concreta. No podía confrontar a Eleanor sin evidencia sólida, pero tampoco podía permitir que continuara manipulándolo. Cada noche revisaba los documentos, analizaba los contratos y planeaba cómo actuar de manera segura. Sabía que debía encontrar un equilibrio entre precaución y acción para no convertirse en otra víctima de los planes calculados de Eleanor. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Mark notó que Eleanor empezaba a sospechar de su comportamiento. Sus movimientos eran más cautelosos, sus observaciones más precisas. Cada encuentro con ella estaba cargado de una tensión sutil. Eleanor hablaba y actuaba con su usual autoridad, pero Mark podía percibir la vigilancia constante en sus gestos y miradas. La mansión se sentía cada vez más como un tablero donde ambos jugaban un juego de inteligencia y estrategia. En un intento por encontrar apoyo, Mark recurrió a un amigo de la universidad con experiencia en derecho para analizar la situación legal. Juntos revisaron las evidencias y determinaron que, aunque Eleanor había manipulado muchos aspectos de su vida, existían caminos legales para impugnar ciertos contratos y demostrar la coacción y el engaño detrás de su matrimonio. Este análisis le dio a Mark un plan y un sentido de control sobre una situación que parecía incontrolable. La tensión persistía, pero ahora había una luz de esperanza entre tanta incertidumbre. Mark comenzó a preparar cuidadosamente cada movimiento. Documentó cada hallazgo, cada transacción sospechosa y cada conversación que pudo confirmar sin ser detectado. La mansión, con su silencio y sus sombras, se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa de inteligencia y paciencia. Cada noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y el viento silbaba entre los árboles del jardín, Mark revisaba su plan y anticipaba los posibles movimientos de Eleanor, sabiendo que la confrontación final se acercaba lentamente. Los días pasaban y la tensión se volvía casi insoportable. Mark comprendió que no podía confiar en nadie más dentro de la mansión y que Eleanor, con toda su astucia y control, representaba un desafío que requería paciencia, estrategia y coraje. Cada descubrimiento lo acercaba a la verdad, pero también aumentaba el riesgo de ser descubierto. La combinación de miedo, determinación y curiosidad lo mantenía en constante vigilancia, preparado para actuar en el momento adecuado. Finalmente, Mark entendió que la clave para sobrevivir y triunfar en este juego de secretos y venganza era la paciencia. Cada documento, cada observación y cada decisión contaba. La mansión, con sus corredores silenciosos, habitaciones cerradas y secretos ocultos, era el tablero de un juego de poder donde él debía actuar con inteligencia y precisión. La confrontación con Eleanor estaba cada vez más cerca, y cada noche terminaba con la misma pregunta: ¿cómo revelaría la verdad sin poner en riesgo su vida y la de su familia? El ambiente en la mansión estaba cargado de tensión. Cada paso de Mark Teves resonaba con fuerza en los corredores silenciosos, como si el edificio mismo anticipara el conflicto que se avecinaba. La lluvia constante golpeaba los ventanales, creando un fondo rítmico que parecía marcar el pulso de su ansiedad y determinación. La evidencia que había recopilado durante semanas lo situaba en una posición de poder, pero también aumentaba la gravedad del enfrentamiento que pronto tendría lugar. Mark sabía que no podía seguir esperando. Cada día que pasaba era una oportunidad para que Eleanor detectara sus movimientos o reforzara sus planes. La claridad de su propósito era más fuerte que nunca, debía exponer la verdad y proteger a su familia de la red de engaños y venganza que la mujer había tejido durante años. Con cada paso que daba hacia la oficina principal, sentía la presión de la historia que se escondía tras las paredes de la mansión y el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. Cuando abrió la puerta de la oficina, la encontró como siempre, impecable, con muebles antiguos que reflejaban poder y control, y la presencia de Eleanor Brooks imponente como siempre.
Su mirada penetrante se posó en él, midiendo cada gesto, evaluando cada expresión. La calma con la que lo recibía no disminuía la amenaza implícita en su postura. Era una mujer que sabía exactamente lo que hacía y cómo reaccionaría su interlocutor. Mark, con firmeza, desplegó frente a ella los documentos que había recopilado. Cada contrato, carta y transacción financiera estaba allí, como un testimonio de los secretos que había descubierto. Eleanor, al verlos, no mostró sorpresa, solo una mirada fría y calculadora que indicaba que estaba preparada para cualquier desafío. Su silencio era casi tan intimidante como cualquier palabra que pudiera pronunciar. La confrontación comenzó sin advertencias. Mark expuso lo que había descubierto, la manipulación de negocios, las cuentas secretas, los contratos fraudulentos y la manera en que su matrimonio había sido parte de un plan cuidadosamente calculado para vengarse de su padre. Cada detalle fue presentado con precisión, sin emociones innecesarias, como si la verdad fuera la única herramienta necesaria para enfrentar la situación. Eleanor escuchaba, sin interrumpir, con los ojos fijos en él, evaluando cada afirmación y cada evidencia. A medida que avanzaba la exposición, Eleanor comenzó a mostrar signos de tensión. La compostura que mantenía desde siempre se resquebrajaba ligeramente, revelando una mezcla de sorpresa y reconocimiento de la magnitud del descubrimiento de Mark. Por primera vez, su dominio absoluto parecía vacilar, y la mujer que parecía intocable se mostraba vulnerable ante la evidencia concreta de sus acciones. Cada documento desplegado ante ella era un espejo de sus estrategias y planes, reflejando su control y, al mismo tiempo, su vulnerabilidad. Mark no perdió la oportunidad de enfatizar que su propósito no era solo vengarse, sino buscar justicia y protegerse a sí mismo y a su familia. Señaló que, aunque comprendía el dolor y la ira que Eleanor había acumulado durante años, el uso de la manipulación y la coacción para alcanzar sus objetivos era inaceptable. La tensión en la habitación creció, y la mansión pareció contener la respiración, como si cada objeto y cada sombra fueran testigos del enfrentamiento. Finalmente, Eleanor rompió el silencio. Su voz, aunque suave, tenía un filo que reflejaba años de dolor y estrategia. Reconoció la justicia de algunos de los puntos de Mark, admitiendo la verdad sobre la pérdida de su esposo y la manera en que su familia había sido afectada por las acciones del padre de Mark. Por un instante, la frialdad que la caracterizaba se suavizó, dejando entrever que había una dimensión humana detrás de la mujer calculadora. El rencor y la necesidad de control coexistían con la posibilidad de entendimiento y reconciliación. El enfrentamiento culminó cuando Mark propuso un acuerdo, revelar la verdad y enfrentar las consecuencias legales de los actos de Eleanor, pero hacerlo de manera que se protegiera a los inocentes y se corrigieran los errores del pasado. Eleanor, tras un momento de reflexión, aceptó. Su aceptación no era un acto de sumisión, sino el reconocimiento de que la verdad debía prevalecer y que su venganza, aunque justificada por el dolor, no podía justificar la manipulación de una vida ajena. La tensión en la mansión comenzó a transformarse, dejando espacio para un camino incierto pero posible hacia la resolución. A partir de ese momento, la dinámica cambió. Mark, aunque consciente de los riesgos, comenzó a coordinar acciones legales y estratégicas para asegurar que los secretos y las manipulaciones de Eleanor fueran expuestos de manera justa. La mansión, que había sido un laberinto de miedo y misterio, se convirtió en el escenario donde la verdad empezaba a emerger y el control absoluto de Eleanor comenzaba a ceder ante la evidencia y la justicia. Cada día siguiente fue un equilibrio entre vigilancia, preparación y confrontación sutil. Mark mantuvo la calma, usando su ingenio y conocimiento para anticipar los movimientos de Eleanor mientras se aseguraba de que la verdad saliera a la luz sin poner en riesgo a terceros. La tensión, aunque aún presente, se transformó en una herramienta. Cada movimiento, cada decisión y cada documento usado estratégicamente acercaban a Mark y a su familia a la resolución que buscaban.
Finalmente, la confrontación que parecía inevitable se resolvió de manera que la verdad prevaleció, los secretos fueron revelados y las acciones de Eleanor enfrentaron las consecuencias apropiadas. La mansión, una vez un símbolo de misterio y control, se convirtió en un lugar donde la justicia y la revelación reemplazaban la manipulación y el engaño. Mark, aunque agotado por la tensión y el esfuerzo, comprendió que su paciencia, ingenio y determinación habían sido fundamentales para cambiar el curso de los acontecimientos y asegurar que la verdad y la justicia prevalecieran.